Muy buen día, tarde o noche o madrugada, no sé cuándo estés escuchando este podcast, pero el día de hoy te quiero traer o te quiero compartir una aventura que estuvo, la verdad, fenomenal. Y es que precisamente como tú lo ves, el título habla del cerro La Tía Chena, es decir, la tía de todas las tías en los cerros de Nuevo León. En esta aventura, la cual comenzamos desde las 12 de la medianoche, desde prepararte el café, contactar a los amigos por los que vas a pasar por ellos y sobre todo, no solamente eso, el poder también preparar tu cafecito para poder manejar a gusto. Nuestra aventura comenzó prácticamente a la 1 de la mañana, donde recojo pues obviamente a mis tres amigos, que fue Mark, una persona de Estados Unidos, Mario Leal y Pepito Leal. Pepito Leal seguramente lo conoces, lo debe haber escuchado por ahí en una que otra carrera de trail. Bien, pues nos fuimos hasta prácticamente rumbo a la carretera Monclova, dentro del municipio de Mina, Nuevo León, hasta que llegamos prácticamente a las orillas de lo que viene siendo la entrada a este cerro, ¿no? De ahí posteriormente lo que hicimos fue abrir una pequeña puerta de estas de las de cerca, o sea, la cerca que hay ahí, habría que levantarlo. Se recomendaba inclusive las notas que encontramos en Wikiloc, es que sí podía entrar, llevar un coche alto principalmente o una camioneta. No se recomendaba 4 o no se exigía que tuviese que ser a fuerzas 4x4. Una 4x4 sí te ayudaría mucho. Sin embargo, pues bueno, no podíamos dejar el coche a la mera deriva. Entonces lo que hice fue recogerlo en cierta medida y luego después, pues prácticamente entrar ¿cómo se llama? Con el coche a la propiedad, lo metimos 1 kilómetro, lo estacionamos y después de ahí avanzamos prácticamente a nuestro recorrido. Después de ahí de haber estacionado el coche se avanzaron 4 kilómetros de pura caminata en territorio plano y comenzamos nuestro descenso a lo que es el río. En ese río es unos casi medio kilómetro, prácticamente es caminando por ese pequeño río hasta que comenzamos el ascenso por los deslaves. Una vez que ya comenzamos los deslaves, llegamos hasta lo que es la ventana. Hay en la ventana algo bien interesante y en todo este recorrido ya llevamos 1 hora de pura caminata en plano y luego otra hora para subir al cerro. Aproximado ya nos estaban dando las 5 de la mañana, es decir que ya podíamos comenzar a notar que el sol ya estaba pues prácticamente 30 minutos de salir. Aún así comenzamos a subir, estaba nublado, comenzó a relampaguear en esta aventura. Y llegamos a tener la duda, si comienza a relampaguear tenemos que regresarnos, porque corremos el riesgo que nos pueda caer un rayo. Por cierto, por ahí habíamos compartido una fotografía de que en Chihuahua les cayó un rayo pues a nuestros homólogos, ¿no? No lo digo en tono de burla, lo digo con mucho respeto y esperamos que haya pronta recuperación para ellos. Sin embargo, vimos nuevamente el panorama y decidimos seguir subiendo. Comenzamos a ver que las nubes se comenzaron a disipar. Y no solamente eso, sino que también comenzamos a notar que era bueno que pudiéramos seguir avanzando. Posterior a ello, tomamos la decisión de seguir avanzando y subiendo hasta que llegamos a unas palmeras, tomamos un pequeño receso, nos hidratamos e inclusive comimos algunas galletas. Después de tanta caminata ya el estómago ya nos estaba pidiendo cada uno de nosotros que le diéramos algo, ¿no? Y veíamos a nuestro lado derecho lo que creíamos que era la cumbre, cosa que no era. Luego Pepito nos muestra en el mapa cómo estaba la situación y decía que después de eso que creíamos que era la cumbre, atrás de todo eso había una caminata que dar y llegamos a la cumbre. Sorpresa. Que no es sorpresa, realmente sí nos decía que hay cumbres falsas en todo eso. Eso te lo comparto porque si tú vas a ir a esta aventura, ten en cuenta dos cosas o factores muy importantes. Punto número uno, no lo hagas en calor. Nosotros lo hicimos y si no nos arrepentimos, pero a la larga tampoco nos agradó mucho. Y punto número dos, tienes que estar mentalizado que van a haber muchas cumbres falsas. Si conoces el Cerro del Sapo y sabes que hay cumbres falsas, aquí las vas a tener, las vas a vivir. Pero eso sí te digo, es hermoso el recorrido. Bien,
Una vez que ya salimos de las palmeras comenzamos a subir y el camino se comienza a poner agradable. De hecho vas caminando prácticamente en una especie de meseta, cerca de lo que viene siendo ya los puntos altos del cerro. Continuamos subiendo y después ya llegamos a un punto donde tenemos que comenzar a escalar tantito. Nos empezamos a meter detrás prácticamente del cerro para llegar a una especie de valle que se hace prácticamente dentro de este cerro. Eso es algo bien bonito porque notas que la vegetación cambia. Lamentablemente hace años hubo un incendio y esto pues le ha quitado el tipo de pino que hubo en este cerro. Eso no significa que no pueda volver a ver, va a volver a ver. Nada más que también observación es que han caído muchos rayos. Y eso lo veíamos mucho en los árboles que estaban como si hubieran explotado y eso es a causa de un rayo que les haya caído constantemente. Esperemos que vuelva a surgir nuevamente un bosque prácticamente en este cerro porque lo tiene todo, tiene la altura y es un lugar muy bonito, la verdad. Una vez que ya llegamos a nuestro punto necesario, comenzamos nuestro todavía ascenso para llegar a la cumbre dentro de ese valle y de ahí hicimos cerca de 40 minutos para llegar al último ascenso. En ese último ascenso el camino se torna cerrado, es donde ya comienzas a ver pino, vegetación verde, el clima está agradable, está fresco, hasta que por fin llegamos a la cruz donde está la mera cumbre. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué nos llevamos de reflexión? Bueno, primeramente nos llevamos a una reflexión muy importante. Primeramente agradecimiento. ¿Por qué? Porque escalar una cumbre de estas no es para cualquiera. Se requiere cierta experiencia. Punto número 2, que todos llevamos y le calculamos llevar bien el agua y los líquidos necesarios. En mi caso llevé agua, pero también llevé electrolitos y me preparé una bebida con sal de grano. Esto es bien importante porque no todo el tiempo debes de estar llevándote agua principalmente embotellada, ya que le quitan ciertos minerales que el cuerpo requiere. Y eso llegamos a hacer. Una recomendación que llegué también a incluir es el ajo, porque el ajo me daba ciertas energías. De hecho, le compartí a unos amigos y el atún es indispensable. Eso sí, recogimos nuestra basura, comimos a gusto en la cumbre y aparte nos dimos el lujo de echarnos 30 minutos de descanso. Ahora sí, una vez que ya hicimos nuestro descanso, tomamos la foto, recogemos todo y comenzamos la retirada. Pepito Leal llevaba la cámara, él se daba el lujo de subir y bajar. Este cuate, por cierto, había hecho una carrera la semana pasada en 3 montañas ahí en Coahuila. Pues ahí aquí podemos hablar obviamente de su experiencia. Mark es un ex marine y trae también otro tipo de resistencia. En el caso de Mario y yo, pues sí le íbamos sufriendo un poco. Son gajes del oficio, pero tampoco no le íbamos sufriendo. Ya traemos callo y traemos resistencia. Solamente que lo único que sí nos molestó mucho fue el momento de bajar, que nos resbalamos y nos llegamos pues a dar ahí algunos espinazos. Y a veces el regreso está un poco revoltoso, ya cuando volvemos al tramo de Las Palmas. Batallas para encontrar el camino y luego otra vez hasta que llegas a la ventana. Una vez que llegas a la ventana, comienzas prácticamente la última bajada hasta que llegas al río o a la cañada. Y una vez que llegas al río de la cañada, ahora sí, vuelves a caminar esos kilómetros hasta acercarte al camino. Después de que ya comenzamos todo este camino, que fueron 4 kilómetros, otra vez hasta regresar al carro, nos llega una sorpresa. Comienza a nublarse, comienza a relampaguear y lo que hicimos fue correr directamente al coche. ¿Por qué? Porque un rayo no sabes qué tan cerca te pueda caer. Y sí los vimos que cayeron a unos postes, así que de inmediato corre. Ya por fin llegamos, nos cambiamos, los que nos íbamos a cambiar, nos quitamos los tenis y chanclitas y todo, y directito a manejar. Eso sí, también les tengo que mencionar, tengan mucho cuidado con la carretera de Monclova, Monterrey-Monclova. Hay mucha gente que maneja muy bien y hay mucho loco que maneja, pues ya se imaginarán cómo. Entonces, pues esta es mi pequeña aportación el día de hoy en este podcast. Espero que lo disfruten, espero que también ayúdenme a compartirlo
y sobre todo síganme en esta comunidad que estamos por aquí creando. Soy tu amigo Adrián Rodríguez, muy buen día, hasta luego.